Bolívar fue asesinado. Según las versiones oficiales, Bolívar murió a causa de tuberculosis, una enfermedad que lo había aquejado en sus últimos días. Este relato, sostenido por más de un siglo, ha formado la base de nuestra comprensión sobre la muerte del Libertador. Sin embargo, esta narrativa ha sido cuestionada por investigadores que señalan inconsistencias y lagunas en los relatos históricos. Algunos investigadores sostienen que su muerte fue el resultado de una conspiración política urdida por sus propios allegados, con el objetivo de evitar una revuelta suramericana en territorios bajo influencia bolivariana. La versión convencional sobre la muerte de Simón Bolívar ha sido ampliamente difundida por destacados historiadores y figuras académicas a lo largo del tiempo. Entre ellas resalta la que se considera la fuente más directa a Bolívar y como la versión oficial, proporcionada por Alejandro Próspero Reverend, catalogado como médico cirujano francés y médico de cabecera de Simón Bolívar durante sus últimos días en Santa Marta. En su obra publicada en 1866, titulada La última enfermedad, los últimos momentos y los funerales de Simón Bolívar, libertador de Colombia y del Perú. Estos textos han dado crédito a la tuberculosis como la causa de la muerte de Bolívar, basándose en los relatos médicos de Reverend. En el contexto más contemporáneo de la investigación sobre la muerte de Simón Bolívar, destaca una obra controvertida y provocadora del ingeniero Jorge Mier Hoffman. Hoffman desafió la narrativa convencional que atribuía la muerte del Libertador a la tuberculosis, como se afirmaba en los relatos médicos de Reverend. Toda la documentación que al respecto se ha escrito a Bolívar parte del hecho de que Bolívar llegó el primero de diciembre a Santa Marta y a partir de ese momento comienza una lenta agonía. Resulta que eso es falso. ¿Por qué? Es falso de toda falsedad por lo siguiente, porque hubo un testigo. A diferencia de lo que muchos creen, sí había un testigo. El mismo Reverend afirma, como afirman todos los historiadores, que en el momento en que Bolívar llega a Santa Marta, había una nave norteamericana que era la Grampus. Si bien es cierto que Reverend escribe sobre la muerte de Bolívar 36 años después de muerto el Libertador, en unas memorias que publica en el año de 1866, Bolívar muere en 1830, y menciona todo esto, resulta que la presencia de una nave norteamericana significaba que había una bitácora que podía señalar efectivamente qué pasó durante ese transcurso. ¿Qué hacía en ese momento una nave norteamericana? La explicación que nos dan todos los historiadores, y estamos hablando desde Líbano Aguirre hasta Manuel Caballero, por dar un ejemplo, los dos extremos, es que esa nave se encontraba por curiosidad en aguas colombianas y que tuvieron la gentileza de colaborar con Alejandro Próspero Reverend en colaborar en el diagnóstico del Libertador, que prácticamente había sido desahuciado por la tuberculosis. Hace 7 años yo comencé a buscar esa bitácora. Hoffman presentó una serie de pruebas a raíz de una exhaustiva investigación que cuestionaba esta versión oficial, sugiriendo en cambio la posibilidad de que Bolívar hubiera sido víctima de un magnicidio, es decir, que lo hubieran asesinado deliberadamente. Cabe mencionar que este investigador es descendiente de Joaquín de Mier y Benítez, dueño de la hacienda San Pedro Alejandrino, donde el Libertador pasaría sus últimos días, según la versión oficial. En lugar de respaldar la teoría del envenenamiento, Hoffman planteó la hipótesis de que Bolívar podría haber sido fusilado en un complot urdido por diversas figuras políticas, incluyendo a Fernando VII de España, Andrew Jackson de Estados Unidos y la corte inglesa. Las afirmaciones de Hoffman suscitaron un intenso debate en la historiografía bolivariana, desafiando las interpretaciones tradicionales y generando preguntas sobre los verdaderos acontecimientos que rodearon la muerte del Libertador. Según Hoffman, un aspecto clave de su argumento implica cotejar las versiones de Reverend, escritas en 1866, con una bitácora desclasificada por Washington de un buque de guerra, que sería escrita en el mismo año de la muerte del Libertador. De acuerdo con Reverend, Bolívar llegó a Santa Marta el 1 de diciembre de 1830 a las 7 de la tarde, gravemente enfermo. Sin embargo, la bitácora del buque indica que Bolívar estaba abordando un barco en alta mar en la misma fecha y que fue interceptado mediante disparos de cañón. La bitácora que está aquí en este... ¿Ah, la consiguió? Sí, cómo no. Muy importante. Claro, aquí la tenemos. Esta bitácora tiene el sello que demuestra que es el sello de autenticidad. Ni siquiera ha sido abierto todavía.
Pero esa es la prueba, allí estaría la prueba de la muerte. Vamos a decir que aquí está la... No la prueba de la muerte, quiero referirme que aquí está la autopsia. historia, que fue lo que pasó. Ajá, exacto. Resulta que mientras la historia oficial nos dice que Bolívar llega el 1 de diciembre a Santa Marta, el capitán Isaac Mayo, que era capitán de una nave de guerra, nos dice que el 1 de diciembre estaba capturando al Libertador en alta mar. Esa embarcación, Sí, señor. una embarcación norteamericana. Norteamericana. Aparece una versión Claro. nueva de todas las cosas. Y vamos a decir que tiene prueba, porque contra esto sí es verdad que no pueden decir que hay especulación, porque esto no se trata de un análisis, simplemente un documento oficial. ¿Qué es lo que pasó aquí? Y aquí lo cuenta. El 7 de septiembre, por instrucciones de Andrew Jackson, el capitán de la nave de guerra, la Grampu, una nave de 24 cañones, tiene la misión de navegar aguas colombianas, bajo el argumento de que Colombia era un país muy inestable, por no decir que era peligroso, y tiene la instrucción, tal cual como dice el capitán, de dirigirse al puerto de Santo Domingo y esperar nuevas instrucciones. Y así lo hace el capitán. El día 29 de noviembre, la nave se dirige a Cartagena, tal cual lo dice el capitán, y el día 30 sale hacia Santa Marta, buscando a Bolívar. ¿Por qué decimos buscando a Bolívar? Porque él dice que en el transcurso de esa búsqueda ubica diferentes barcos, hasta que ubicamos el barco donde iba el Libertador. O sea que ellos, como nave de guerra, sabían que Bolívar... Claro, parte el 29 y el Libertador llegó el primero. Exacto, entonces fíjate, el día 1 de diciembre, ellos ubican la nave Manuel, donde iba a bordo el Libertador. Inmediatamente le hace un disparo de cañón, lo dice aquí, y manda un barco con soldados a abordar el barco donde va el Libertador. El Grampus fue un bergantín de la Armada de los Estados Unidos que estuvo activo durante el siglo XIX. A lo largo de su servicio, el Grampus participó en diversas operaciones navales, incluyendo misiones de patrullaje, exploración y protección de los intereses estadounidenses en el mar. Es también curioso analizar cómo, para la misma fecha en que Bolívar estaba enfermo y cerca de su fallecimiento, destacan dos versiones contrastantes de Bolívar pintadas por dos reconocidos artistas de la época. Por un lado, José María Espinosa retrató a Bolívar de manera decadente y moribundo. En contraste, Antonio Meucci capturó a Bolívar con una imagen más vigorosa y enérgica. 200 años de tragedia histórica en la que caímos los venezolanos y venezolanas después de la muerte de Bolívar y el derrumbe del sueño de patria que llevó Bolívar y llevaron los que nos dieron patria. Bolívar, mire, estaba leyendo un libro que me llegó anoche, es un libro que va a ser muy polémico, se llama La Carta. La Carta. Estuve ojeando. Ustedes saben que hay una tesis muy vieja de que Bolívar lo mataron. La controversia en torno a la muerte de Simón Bolívar generó un profundo interés tanto en el ámbito académico como en el público en general. Esta polémica condujo, de manera directa o indirecta, a la designación de una comisión presidencial para investigar el fallecimiento del Libertador, bajo la administración del entonces presidente Hugo Chávez en el año 2008. Pero todo aquello lo desapareció la oligarquía. Y quién sabe si hasta los huesos de Bolívar los desaparecieron. Nosotros lo tenemos que determinar ahora, comenzando el siglo XXI. Nosotros tenemos la obligación moral de despejar esta incógnita, abrir ahora sí ese sacrosanto ataúd y revisar con los adelantos científicos del siglo XXI y del XX los restos que están allí. Ojalá sean los de Bolívar. Más allá de las diversas teorías conspirativas que rodean esta exhumación, Chávez expresó abiertamente sus dudas sobre la versión oficial y era partidario a creer que Bolívar había sido asesinado. Por lo tanto, designó esta comisión con el objetivo de esclarecer los hechos.
Otro aspecto destacado en este contexto es la carta que se cree que Bolívar escribió al final de sus días a su prima Fanny du Villaz. La carta al parecer está escrita en un lenguaje encriptado y se especula que revelaría detalles sobre los implicados en su asesinato. Este aspecto cobra mayor interés cuando se compara con otras cartas en las que Bolívar habría utilizado estrategias de despiste durante las campañas libertadoras para confundir a espías y enemigos. Lo importante y lo trascendente de este libro es que Bolívar, antes de morir, escribió una carta al borde del sepulcro. Como última voluntad pidió escribir a sus asesinos, en este caso a su verdugo, le pidió escribir una carta. Bolívar, como masón, colocó en esa carta signos y códigos secretos que solamente pueden ser interpretados cuando se conocen esos códigos y esos signos secretos. Evidentemente, cuando la carta se lee bajo este esquema, cambia totalmente la versión de la carta y encontramos en ella las 4 preguntas: cómo, cuándo y dónde está enterrado Bolívar. La carta es una carta que él le escribió a Fanny du Villaz, una supuesta prima que tenía, una prima y amante. Esta prima de Bolívar, que estaba en Francia, ellos tuvieron un romance muy corto entre el año de 1804 y 1806. Bolívar regresa a Venezuela, pasan 25 años, no la ve, y al borde del sepulcro él pide escribir una carta y se le dirige a Fanny. La carta siempre fue muy rimbombante, de hecho hay muchos escritores como Lecuna que la declararon como apócrifa, sencillamente porque la carta no encuadra. Apócrifa es sin autor. Sin autor, porque es una carta que evidentemente el romanticismo que ahí se plasma no correspondía con el estilo de Bolívar, y era verdad porque esa carta no tenía esa intención, tenía la intención de señalar una información, y cuando fue dirigida a Fanny porque sabía que esa carta nunca le iba a llegar a Fanny. Finalmente la carta quedó en manos de su mayordomo, que era José Palacio. José Palacio la mantuvo hasta el día de su muerte. La carta finalmente llegó a un anticuario, a todos nos llegó, todos la conocimos, pero la carta cambia cuando encontramos dentro de estos documentos unas claves y unos códigos que nos dicen increíblemente quién lo mató, cómo lo mataron, dónde lo mataron y dónde está enterrado. En verdad se iba del país, como él mismo lo dice en algunas cartas, o en verdad se abrió en campaña para tomar las armas de nuevo, porque él escribía en códigos. Sabía que lo estaban buscando para matarlo, sabía que tenía en contra una gran mayoría de generales y jefes militares y políticos del establishment que se estaba formando, del poder establecido, era contrario a él. Sabía que los pueblos estaban manipulados en buena parte, sabía que el apoyo que tenía no era el mayoritario, lamentablemente, y escribía cartas en códigos. Ahora habrá que, como lo hacemos nosotros, analizar esto más a fondo. Para mí, el informe preliminar de la comisión fue presentado el 25 de julio del año 2011, leído en cadena nacional por Elías Jawa. El mismo reveló que los estudios para detectar tuberculosis resultaron negativos debido a las limitaciones de las muestras. Aunque los análisis de arsénico no fueron concluyentes, se confirmó el uso de medicamentos con este elemento. Sin embargo, lo más impactante fue la revelación de que el veneno conocido como polvo de cantárida, aplicado en grandes dosis, desencadenó una falla renal que llevó a su muerte. Después de que se divulgaran las conclusiones del informe, Chávez se pronunció en cadena nacional reafirmando su convicción de que Bolívar fue asesinado. Expresó su esperanza de que el informe no cerrara la puerta a futuras investigaciones y reiteró puntos similares a los planteados por Jorge Hoffman en su investigación, que sugerían que Bolívar estaba sano en 1830 y que había más eventos relevantes hacia el final de su vida. ahora, Elías, yo recuerdo que todas las informaciones que tú me has estado dando en estos meses sobre este proceso, ayer hablamos de nuevo, esta mañana, hay temas pendientes, por supuesto, temas pendientes que habrá que seguir investigando la comisión como un todo y buscando más datos. ¿Cómo fue que murió Bolívar? Bolívar renuncia al gobierno y se va. ¿Se va a qué? Empieza entonces un enigma que bien lo recoge el Gabo García Márquez en su novela, gran novela, El general en su laberinto. ¿Por qué Bolívar renunció y se fue? ¿En verdad se iba del país, como él mismo lo dice en algunas cartas? ¿O en verdad se abrió en campaña? Para mí, es una conclusión muy personal,
después de haber leído estos años y seguir leyendo, Bolívar se abrió en campaña. Preguntémonos, compañeros, compatriotas, si Bolívar hubiese estado grave de salud, le iba a pedir al pueblo y los jefes militares que asumiera el mando del ejército y de la patria. ¿Cómo se le iban a pedir a un moribundo? Septiembre, estoy hablando, repito, ya esa comisión habló con Bolívar el 17 de septiembre, es decir, 3 meses, 90 días exactos antes de su muerte. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Qué enfermedad en 3 meses mató a Bolívar? Yo creo que lo mataron a Simón Bolívar. Creo que lo asesinaron. Lo digo y asumo mi humilde responsabilidad por lo que digo ante el pueblo y ante la historia. No tengo pruebas. No sé si las tendremos, pero son las circunstancias. Sin embargo, en 2012, la comisión presentó un informe que respaldaba las conclusiones de los historiadores oficiales, confirmando a Reverendi José María Vargas como fuentes confiables. Hoffman señaló que la comisión ignoró varios puntos importantes, lo que sugiere una posible conspiración para mantener la versión oficial de la historia. Es importante destacar que Jorge Mier Hoffman logró publicar 2 volúmenes como resultado de su investigación, titulados La carta que cambiará la historia. Tenía la intención de escribir un tercer tomo basado en sus investigaciones, pero lamentablemente fue asesinado por sicarios el 17 de julio de 2015. La narrativa oficial respalda la idea de que Bolívar murió debido a una enfermedad, como la tuberculosis o una infección relacionada con medicamentos, y como has visto, existe una teoría alternativa que sugiere que su muerte pudo ser el resultado de una conspiración para eliminarlo debido a su influencia política. Sin embargo, esta última teoría no es ampliamente aceptada por la academia y se considera más como una especulación escandalosa que no ha sido respaldada por pruebas concretas. ¿Tú qué opinas? Te invito a buscar el libro y los diversos contenidos creados en vida por Jorge Mier Hoffman. Te dejo algunos links en la descripción. El 23 de abril de 1925, el diario El Comercio de Barranquilla, propiedad del señor Abel Carbonell, publica una carta de amor escrita por Simón Bolívar, dirigida a su prima Fanny Duvillard, que tiene como fecha el 6 de diciembre de 1830, fecha que, según la versión de Alejandro Próspero Reverend, médico de cabecera del Libertador, fue el día en que el Libertador partió de Santa Marta hacia la hacienda San Pedro Alejandrino, donde morirá 11 días después. Esta carta perteneció a Luciano. La maldición de Bolívar. Esto forma parte del iceberg bíblico de Venezuela. Si quieres enterarte de todos los temas curiosos y oscuros, puedes ver el video completo y sin censura en mi canal de YouTube. Link en el perfil.